¿Alguna vez has estado en un lugar lleno de gente y has sentido una incomodidad difícil de explicar? No necesariamente miedo, no necesariamente ansiedad extrema, pero sí una sensación de querer salir de ahí. Como si algo dentro de ti dijera, esto no está bien. Multitudes, centros comerciales llenos, conciertos, calles saturadas, para algunas personas esto es emocionante, incluso estimulante. Pero para otras, es agotador, abrumador, casi insoportable. Y aquí aparece una pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Por qué hay personas que odian las multitudes? ¿Es timidez? ¿Es ansiedad? ¿Es algo psicológico? ¿O hay algo más profundo ocurriendo dentro del cerebro? Porque lo interesante es esto. No es raro. No es extraño. Y en muchos casos, tiene una explicación mucho más compleja de lo que parece. Quiero que pienses en algo. Imagina que entras a un lugar lleno de gente. Hay ruido por todos lados. Voces superpuestas. Música. Movimiento constante. Personas caminando en diferentes direcciones. Rostros, gestos, miradas, estímulos visuales, sonidos, todo al mismo tiempo. Ahora pregúntate esto. ¿Tu mente se siente tranquila en ese entorno o se siente saturada? Porque para entender por qué algunas personas odian las multitudes, tenemos que empezar por algo fundamental. El cerebro no procesa el mundo igual en todas las personas. Hay personas cuyo cerebro maneja bien múltiples estímulos al mismo tiempo. Pero hay otras cuyo sistema nervioso es mucho más sensible a la sobrecarga sensorial. Y aquí entra un concepto clave desde la psicología y la neurociencia. La sensibilidad sensorial. Algunas personas tienen un sistema nervioso más reactivo. Esto significa que procesan más información del entorno, pero también se saturan más rápido. Para este tipo de personas, una multitud no es solo mucha gente. Es ruido amplificado. Movimiento constante. Falta de control. Imprevisibilidad. Y todo eso activa el cerebro. Especialmente una zona muy importante, el sistema de alerta. El cerebro empieza a evaluar constantemente. ¿Quién está cerca? ¿Qué está pasando? ¿Es seguro? ¿Debo reaccionar? Y aunque no haya un peligro real, el cuerpo responde como si lo hubiera. Aumento del ritmo cardíaco. Tensión muscular. Necesidad de salir. Y esto nos lleva a algo importante. No todas las personas que evitan multitudes tienen un problema. Muchas veces. Su cerebro simplemente está funcionando de forma más sensible. Pero aquí es donde el tema se vuelve más profundo. Porque no todo es biología. También hay factores psicológicos y sociales. Ahora pensemos en la experiencia. Si una persona ha tenido momentos incómodos, estresantes o incluso traumáticos en entornos con mucha gente, su cerebro empieza a asociar multitudes con incomodidad. No hace falta que sea algo extremo. A veces basta con sentirse abrumado varias veces. El cerebro aprende por repetición. Y empieza a crear una conexión. Multitud igual incomodidad. Y cuando esa conexión se fortalece, la reacción aparece automáticamente. Sin que la persona lo decida conscientemente. Pero hay otro factor que casi nadie menciona. El control. En una multitud, el control se reduce. No puedes controlar el espacio. No puedes controlar el ruido. No puedes controlar a las personas. Y para muchas mentes, eso es incómodo. Porque el ser humano busca predecibilidad. Busca entender lo que pasa a su alrededor. Y en una multitud, eso se pierde. Todo es dinámico. Todo cambia. Y eso puede generar tensión interna. Ahora quiero que pienses en esto. Hay personas que disfrutan el silencio. Que disfrutan espacios tranquilos. Que disfrutan pensar. Y cuando esas personas entran a un entorno saturado, su mente no descansa. Se activa. Se sobrecarga. Y aquí aparece algo muy interesante desde la psicología. La diferencia entre introversión y extroversión. Pero ojo, esto no es tan simple como los introvertidos odian la gente. No. Es más profundo. Los introvertidos tienden a recargar energía en espacios tranquilos. Mientras que los extrovertidos se estimulan con la interacción social. Entonces una multitud. Para unos es energía. Para otros, es desgaste. Y eso no tiene nada de malo. Es una diferencia en cómo funciona el sistema nervioso. Pero aquí viene algo que muchas personas no entienden.
Evitar multitudes no siempre es ansiedad social. La ansiedad social tiene que ver con el miedo a ser juzgado. Pero hay personas que no temen el juicio. Simplemente no toleran la sobrecarga. Y eso es completamente distinto. Ahora, hay otro punto clave. La atención. El cerebro humano tiene una capacidad limitada para procesar información. Y en una multitud, hay demasiada información al mismo tiempo. Rostros. Voces. Movimientos. Sonidos. Y el cerebro tiene que filtrar constantemente. Para algunas personas, ese filtro funciona bien. Para otras, se satura. Y cuando se satura, aparece el cansancio mental. Por eso hay personas que después de estar en lugares muy concurridos, se sienten agotadas. No físicamente, mentalmente. Como si su mente hubiera estado trabajando sin parar. Ahora vamos a tocar algo aún más profundo. Las emociones. Las multitudes no solo traen estímulos físicos. También traen energía emocional. Personas felices. Personas estresadas. Personas apuradas. Personas irritadas. Y aunque no lo notes conscientemente, tu cerebro percibe todo eso. Especialmente si eres una persona empática. Y aquí aparece algo interesante. Las personas con alta empatía tienden a absorber más el entorno emocional. Entonces una multitud puede sentirse pesada, cargada, intensa. Y eso genera rechazo. No porque no quieran estar ahí, sino porque su sistema emocional se sobrecarga. Ahora quiero que te preguntes algo. ¿Te incomodan las multitudes por las personas? ¿O por lo que pasa dentro de ti cuando estás en ellas? Porque esa diferencia lo cambia todo. Y aquí es donde el tema empieza a abrirse aún más. Porque hay personas que no solo evitan multitudes, sino que sienten una necesidad profunda de escapar de ellas. Y eso ya nos lleva a otro nivel. Un nivel donde entran factores más complejos. Como la ansiedad, la historia personal, la forma en que el cerebro interpreta el entorno. Y algo aún más profundo. Que muchas personas nunca se han detenido a analizar. Ahora que entendemos que odiar las multitudes no es simplemente no me gusta la gente, sino una combinación de biología, experiencias y procesamiento mental, tenemos que entrar en una capa todavía más profunda. ¿Qué pasa cuando esta incomodidad deja de ser solo una preferencia y empieza a afectar la forma en que una persona vive su vida? Porque hay una diferencia muy grande entre decir prefiero espacios tranquilos y empezar a evitar constantemente situaciones sociales, lugares concurridos o experiencias que podrían ser importantes. Y aquí es donde aparece algo clave, la interpretación del cerebro. El cerebro no reacciona solo a lo que pasa, reacciona a lo que cree que puede pasar. Si una persona ha experimentado varias veces incomodidad en multitudes, su cerebro empieza a anticiparse. Antes de entrar a ese lugar, ya está generando una respuesta. Ya está activando señales de alerta. Empiezan pensamientos como: va a estar lleno. No voy a estar cómodo. Me voy a querer ir. No voy a poder manejarlo. Y en ese momento, sin que la persona lo note, ya se activó el cuerpo. Aumento del ritmo cardíaco. Ligera tensión. Incomodidad anticipada. Y aquí ocurre algo importante. No estás reaccionando a la multitud, estás reaccionando a la idea de la multitud. Y eso cambia completamente el juego. Porque el cerebro es muy bueno anticipando, pero no siempre es preciso. Muchas veces exagera. Muchas veces protege de más. Y eso puede hacer que una persona empiece a evitar situaciones no porque sean realmente peligrosas, sino porque su cerebro las interpreta como incómodas o amenazantes. Y cuando la evitación se repite, se refuerza. Cada vez que evitas una multitud, tu cerebro aprende algo. Tenía razón en evitar esto. Y eso fortalece el patrón. Pero aquí viene algo que pocas personas consideran. Evitar constantemente también tiene consecuencias. Porque poco a poco, empiezas a limitar tu mundo. Dejas de ir a ciertos lugares. Dejas de vivir ciertas experiencias. Dejas de exponerte a situaciones nuevas. Y sin darte cuenta, tu zona de comodidad se vuelve más pequeña. Y esto no significa que tengas que amar las multitudes. No. Pero sí significa que hay una línea muy delgada entre preferencia y limitación. Y entender esa diferencia es clave. Ahora,
vamos a algo aún más interesante desde la ciencia. El cerebro tiene una característica llamada neuroplasticidad. Esto significa que puede adaptarse, cambiar y aprender nuevas formas de reaccionar. En otras palabras, la forma en que hoy reaccionas a las multitudes no es permanente. Puede modificarse. Pero no ignorándolo. No evitándolo. Sino entendiéndolo. Observándolo. Y poco a poco, enfrentándolo de forma consciente. No se trata de obligarte a estar en lugares que te saturan completamente. Se trata de empezar a reconocer tus límites, sin convertirlos en barreras. Porque hay algo importante aquí. No todo el mundo necesita el mismo nivel de estímulo social. Y eso está bien. Hay personas que disfrutan la calma. El silencio. Los espacios controlados. Y eso no es un problema. El problema aparece cuando el miedo decide por ti. Cuando dejas de hacer cosas no porque no quieras, sino porque tu mente te dice que no puedes. Y aquí aparece otra capa aún más profunda. La identidad. Muchas personas empiezan a definirse a sí mismas por esto. Yo soy así. A mí no me gustan las multitudes. Yo no sirvo para eso. Y aunque puede parecer inofensivo, esto refuerza el comportamiento. Porque el cerebro busca coherencia. Si tú crees que eres así, vas a actuar así. Pero aquí viene algo importante. No eres tu reacción. Eres quien observa esa reacción. Y esa diferencia es donde empieza el cambio. Porque cuando dejas de verte como alguien limitado y empiezas a verte como alguien que puede entender su mente, todo cambia. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si en lugar de evitar automáticamente, empezaras a observar lo que sientes? El ruido. La tensión. La incomodidad. Sin juzgarlo. Sin huir de inmediato. Solo observar. Porque muchas veces, lo que más nos incomoda no es la situación. Es la reacción que tenemos frente a ella. Y cuando entiendes eso, empiezas a recuperar control. No sobre la multitud. Sobre ti. Y eso es mucho más poderoso. Pero aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Esto es normal? La respuesta es clara. Asterisco sí. Es completamente normal. El cerebro humano no está diseñado para procesar grandes cantidades de estímulo constante sin descanso. Y cada persona tiene un nivel distinto de tolerancia. Algunas disfrutan el caos. Otras necesitan orden. Algunas buscan ruido. Otras necesitan silencio. Y ninguna está mal. Pero lo que sí es importante es que esa preferencia no se convierta en una prisión. Porque el objetivo no es cambiar quién eres. Es entender cómo funcionas. Y a partir de ahí, decidir cómo quieres vivir. Porque cuando entiendes tu mente, dejas de pelear con ella. Y empiezas a usarla a tu favor. Y ahora quiero dejarte con algo para que reflexiones. La próxima vez que estés en una multitud, o que evites una, pregúntate esto. ¿Estoy eligiendo esto? ¿O estoy reaccionando sin darme cuenta? Porque esa pregunta puede cambiar completamente tu forma de ver la situación. Y si este tipo de contenido te hace pensar, si te ayuda a entenderte mejor, suscríbete a Radar Humano. Porque aquí no solo hablamos de lo que pasa afuera. Hablamos de lo que pasa dentro de ti. Comparte este video con alguien que sabes que se siente así. Porque puede ayudarle a entender algo que nunca había podido explicar. Y déjame en los comentarios. ¿Sobre qué tema te gustaría que hablemos en los próximos videos? Porque muchas veces, las preguntas más importantes nacen de lo que tú mismo estás viviendo.